Hablaré también de mi proceso de transformación interno, ¿vale? Y os voy a hacer hoy dos peticiones, una al principio y una al final. La petición al principio es que cuando yo hablo de transformación en cuanto a mí como persona, es totalmente paralelo a una transformación como empresa, como equipo, como ciudad o incluso como país. Es lo mismo, al fin y al cabo. Y una petición al final de la presentación, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy el fundador de una empresa que se llama Closca, ¿vale? La fundé hace 8 años. Yo no soy emprendedor nativo, aunque esta empresa es nativa sostenible, como nos llaman, ¿no? No hemos crecido esta empresa para generar dinero y luego para generar impacto, sino que lo que buscamos es generar impacto utilizando el dinero como trampolín, ¿vale? Y es una de las grandes cosas que se habla y creo que es muy importante, ¿no? Al final, si no conseguimos una empresa que sea sostenible financieramente, le deberíamos llamar filantropía, porque no lo vamos a poder prolongar en el tiempo. Y esa es una de las cosas que he estado conversando con ustedes, ¿no? y que me encantó. Decíamos, hombre, nosotros somos los que estamos moviendo la economía, los que estamos contratando a personas, ¿no? Y ahora además somos los responsables de que los que creamos el futuro, creemos un futuro para mejor. La sostenibilidad puede ser otra de las piedras que ponemos en nuestra mochila. Y no debería ser una piedra, ¿no? Sino debería ser, como comentábamos, una oportunidad. Una oportunidad no solo de pensar en generar riqueza, sino también estar pensando en generar una riqueza que pueda ser sostenible para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vienen, ¿no? Estamos en un momento crítico de la humanidad donde hay aspectos como el aire y como el agua que están en riesgo para el 2050, como dice Naciones Unidas. Entonces debemos ser conscientes de eso y debemos proyectar nuestros talentos, ¿no? hacia este futuro, un futuro mejor y un futuro que nuestros hijos y nuestros nietos pues, puedan habitarlo. Yo voy a emplear dos palabras que a mí es lo que me mueve, ¿no? Y son humildad y ambición. Mirad, Closca quiere decir caparazón de tortuga en Valencia. Yo soy de un pueblecito de 1.200 habitantes de Valencia. Como os decía, no vengo de grandes escuelas de negocio, vengo de una familia que cuidaba campos de naranjas, ¿no? Entonces la humildad no lo veo como algo peyorativo, como un impedimento. La humildad es un superpoder cuando lo estamos empleando como un reconocimiento para saber dónde estamos, ¿vale? Y si lo mezclamos con ambición, una oportunidad de saber que si empezamos a ambicionar cambios y a atrevernos con esos cambios, podemos ir creciendo, ¿no? Y esas dos palabras para mí son maravillosas. Closca además es una palabra femenina, me encantó el panel anterior, ¿no? Yo también creo que el cambio social viene más por el ámbito femenino, ¿vale? Y aquí ya no hablo de hombres y mujeres, sino hablo de valores, ¿no? Valores en femenino, como son los de comunicación, como son los de cuidado, ¿no? Cuidado de uno mismo, cuidado de los demás y cuidado del planeta. Son valores pues, menos viriles, pero también que son los que yo creo para la sociedad del futuro. Mirad, antes de presentarme a mí, quiero presentarnos a todos nosotros, ¿no? Y cómo ya nos están llamando y cómo nos van a llamar las siguientes generaciones. Nos llaman el Homo climaticus. Somos el primer animal que ha sido capaz de cambiar el clima. Para mal, no lo hemos cambiado para bien. Y esto nos puede hacer sentir culpables o nos puede hacer sentir corresponsables, que es una de las cosas que vamos a hablar. Al final, mi visión sobre sostenibilidad es que la crisis climática no es una crisis de productos, no es una crisis de fabricación. La crisis climática es una crisis de personas, es una crisis de comportamientos, ¿verdad? Una crisis cultural. Y quizás esta es la gran oportunidad que nosotros tenemos y mi sueño de convertirme en emprendedor. Hoy, durante estas reflexiones, me gustaría también, yo soy un loco de la etimología de las palabras, ¿vale? Soy una persona que le encanta la antropología, le encanta la tecnología y pensar en el futuro. Y quizás es en esa unión donde podemos encontrar los superpoderes y el talento para cambiar las cosas. Hoy os voy a hablar del significado de la palabra concienciación, ¿vale? Porque cuando lo entendemos es maravilloso y entendemos cuál es el poder que tiene. Concienciación sería juntos con ciencia, conocimiento y acción. O sea, concienciar a la sociedad bastaría con tener esa información y poderla compartir, poderle abrir los ojos a los demás. Y esto nos generaría quizás el impacto más rápido y más económico, mucho más
que cambiar los productos, ¿no? Empezar a, que sería una siguiente fase, ¿no? La del reciclado de los productos, pero hay una que es prioritaria, que es tenemos que cambiar a la sociedad, tenemos que ayudar a abrir los ojos, tenemos que buscar que sean capaces de pensar en un medio-largo plazo y en los riesgos que tenemos si no lo hacemos. Y mirad, yo como ingeniero industrial las matemáticas me encantan, ¿no? Y hablo también, como lo vimos ayer en la presentación, sobre el poder de lo exponencial, ¿vale? Y aquí tenemos un número que es maravilloso, que es el 3 exponencial 21. 3 exponencial 21 supera los 10 billones, ¿vale? Que supera a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir para mí esto y qué es lo que me mueve y lo que me hizo convertirme en emprendedor? Es que en 21 horas, ¿vale? Seríamos capaces de convencer a la humanidad de algo, ¿no? De compartir esta información. Si yo convenzo a 3 personas y le abro los ojos, esas 3 personas en la hora siguiente a otras 3, esas 9 a otras 3, que ya son 27, en 21 horas habríamos conseguido que toda la humanidad se enterara de algo, ¿no? Y esa es la gran oportunidad que veo que tenemos aquí y que espero no desperdiciar. Es que vosotros, como directivos, como gobernantes, tenéis esta capacidad también de influencia positiva hacia los demás. Bueno, lo que yo busco es crear esos embajadores de cambios. Digamos que al final los que hemos estudiado la innovación es una campana de Gauss, donde tenemos los innovators, los early adopters, y luego está la gran mayoría que normalmente supera el 70%, ¿no? Pues esto es, en el mundo de la concienciación y de la sostenibilidad ocurre algo similar, ¿no? O somos capaces de concienciar a la gran mayoría, o esto no tiene sentido, ¿no? Que haya un 4% de la sociedad que sea sostenible, pues y que sea 100%, que el 100% de sus actos sean sostenibles, tiene muchísimo menos impacto que si conseguimos que la gran mayoría, aun con contradicciones, ¿verdad?, en su día a día, empiecen a generar hábitos sostenibles. Y esa es la gran oportunidad de cambio que tenemos y por eso estoy pues, tan contento de estar con ustedes. ¿Cómo se referenciaría esto a los objetivos de desarrollo sostenible que todos conocemos y que la ONU pues, nos está implementando? Pues yo lo visualizo con solo 2, ¿no? De todos los objetivos de desarrollo, si consiguiéramos concienciar a la sociedad, ¿no?, y consiguiéramos colaborar, seguramente estaríamos resolviendo el resto de los otros, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, esta sería la primera fase y como emprendedor visionario que soy, pues es el trabajo que estoy desarrollando y que ahora os explicaré. Bueno, y ahora me voy a empezar a presentar a mí mismo, ¿vale? ¿Cuántos de esta sala conocen el gráfico que hay aquí detrás, de colores? Poquitos, poquitos. Para mí esto representa una de las oportunidades de cambio, ¿no? Hoy hablaremos también de diseño, de belleza, como una herramienta que permite emocionar y que permite, a través de estas emociones, cambiar a la gente y cambiar sus actitudes. Este gráfico son 100 barras verticales, ¿vale?, que representan el cambio de temperatura de un año con el año anterior. Más azul, que tendríamos a la izquierda, es que hizo más frío que el año anterior. Y efectivamente más rojo es que hizo más calor, ¿no? Antes hablábamos del Homo climaticus y hoy podemos hablar de cuál ha sido esa generación que está provocando este cambio, ¿no? Y es la generación nuestra. Yo tengo 45 años, con lo cual podría estar un poquito más de mitad de pantalla, pero mirad, mi etapa profesional, mis 25 años de trabajo, ¿no?, están justo enmarcados en estas 25 franjas todas rojas. ¿Vale? Y esta era la sensación que yo, con 31 años, tenía y que me hacía que no podía, bueno, estaba sin energías, estaba infeliz y me hacía que yo tuviera que moverme, ¿no? Tuviera que empezar a ser parte de ese cambio que yo veía tan necesario, ¿no? Entonces aprendí a cambiar esa sensación de culpabilidad, ¿no? Porque al final cuando uno siente culpable hacia uno mismo o hacia los gobiernos o hacia las empresas, pues desde esa emoción poco se puede activar. Entonces mi invitación hoy es pasar de ese sentimiento de culpabilidad a un sentimiento de corresponsabilidad, es decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Vale? Entonces aquí voy a hablar de mí mismo, ¿no? Os decía antes que yo venía de un pueblecito pequeñito del interior de Valencia. No vengo de grandes consultorías, no he tenido oportunidad tampoco de viajar a nivel internacional hasta los 25 años.
Bueno, y sin embargo, he sido capaz de ir transformándome a mí mismo, ir aprendiendo, ir construyendo, ¿no?, esas herramientas que me permitían generar cada vez más impacto en el mundo, ¿no? Hay una de las palabras que también me encantan a mí y es la de creérselo, ¿no? Creérselo y atreverse a que ese cambio seguramente no será fácil. Aquí pongo una de las frases, no sé si conocéis a Imanol Ibarrondo, lo he puesto, yo soy seguidor, él era el coach de la selección mexicana de fútbol, ¿vale? Y él, entre sus frases, tiene una que es que aprender no es fácil, aprender es doloroso. O sea, cuando nosotros queremos transformarnos, cuando queremos cambiar las cosas, cuando queremos cambiar como empresa, como ciudad, como región o como país, nos tenemos que exponer. Tenemos que empezar a nadar en nuestra propia dirección, no a seguir la corriente, ¿no? Y atrevernos a que eso, pues seguramente no nos va a salir siempre bien, nos va a salir mal, y que podemos incluso disfrutar, porque en ese proceso de que te salgan más las cosas, pues también vas a tener una oportunidad de aprendizaje increíble, ¿no? Y eso es lo que yo me atreví a hacer, veréis, con 36 años. Ahora tengo 45. Y me atreví a hacer con 36 años después de un proceso bastante doloroso a nivel personal. Yo con 31 años estaba sin energías, me encontraba que no me gustaba nada de lo que hacía. Había pasado en 7 años por 7 empresas diferentes, ¿vale? Me habían enseñado en mi educación que lo que yo tenía que buscar era que el euro que me pagaran partido la hora que yo trabajaba, cuanto mejor, ¿no? Cuanto ese ratio fuera más grande, pues mejor. O sea, que cobrara más trabajando menos, ¿no? Eso fue la educación que yo recibí. No había recibido una educación que hablara de propósito, una educación que hablara de sentirse parte de algo más grande que uno mismo, ¿no? Entonces, al final, a mí lo que me pasaba con 31 años es que estaba con depresión, ¿vale? No lo reconocía, ¿no? Y lo que hice fue decidir que después de haber estudiado ingeniería industrial, después de haber hecho 2 másters, uno en marketing y uno en venta, pues decidí que lo abandonaba todo lo que había hecho y me iba pues a cuidar de los naranjos, ¿no? Y a ver qué podía hacer con mi vida, ¿no? Afortunadamente, pues la que hoy es la madre de mis hijos, Cristina, me convenció que tenía que ir a un psicólogo, ¿no? Oye, yo te respeto, Carlos, lo que tú hagas bien, pero mira, es que tengo un amigo psicólogo, ahora le llamamos coach, ¿vale?, que creo que te puede ayudar. Y eso es lo que hice, ¿vale? Le contraté para 3 meses a Alberto, y fue Alberto, tras este proceso de reflexión que al final le llamamos marketing estratégico, ¿no?, que también lo podemos hacer para uno mismo, pues yo conseguí aprender, ¿vale?, quién era yo, qué me motivaba, qué me gustaba, y empecé a vencer esos miedos que hacen que creas que tú no eres capaz de conseguirlo, ¿no? Y empiezas a establecer cómo yo puedo transformarme, en este caso, en un emprendedor de éxito y un emprendedor que genere impacto, ¿vale?, en la sociedad. Para generar impacto, me vuelvo a lo que estábamos hablando antes, pues va a ser clave vender mucho y ganar mucho dinero, porque no podemos tener impacto si no generamos equipos grandes, si no generamos grandes rentabilidades que pueda llegar a muchos sitios del mundo, pues al final va a ser como un nicho, ¿no? Entonces, poquito a poco, ¿vale?, con mucha humildad, pero sin ningún complejo, con toda la ambición, como decía antes, inicio yo esa etapa de autoconocimiento y de querer convertirme en un emprendedor de éxito, ¿no? Yo le llamo esa etapa de redibujarse a uno mismo, ¿no? Y cuando hacemos nuestros planes estratégicos, realmente lo que estamos viendo es quiénes queremos ser. Pero quiénes queremos ser no el próximo año, quiénes queremos ser, por ejemplo, pues ayer escuché por parte vuestra el plan que estáis haciendo a 30 años, ¿no? Eso es algo que no sucede y que me gustaría también pues felicitaros, ¿no? ¿Cómo me voy a ir transformando en esa agrupación? ¿Cómo me voy a ir transformando en esa región o en ese país en el que creo? Y esta es la recomendación, ¿no?, de cómo nos atrevemos a salir de esa zona de confort para transformarnos, ¿no? Cuando eres un emprendedor y empiezas a ver que tu empresa va creciendo, ¿vale?, empiezas a ver que generas equipos ya de altos rendimientos, que empiezas a tener contacto con grandes empresarios, con grandes marcas, con grandes gobernantes, pues yo digo que es como una serpiente que va cambiando de piel, ¿no? Te vas transformando en una persona mejor, en una empresa mejor o en un país mejor. Bueno, y al final lo que vas consiguiendo es reconectar contigo mismo. Y aquí lo que tenéis detrás es algo que
que después de 7 años de iniciar mi actividad como emprendedor, yo me encontré en un pupitre, ¿vale?, que estaba limpiando para mis hijos, tengo 2 hijos, y esto es una libreta con inventos que hacía yo cuando tenía 10 años, ¿vale? Entonces, como os decía antes, yo paso una etapa donde voy siguiendo, ¿vale?, la corriente de los demás, sigo a mi grupo, sigo a mis amigos, y dejo de ser yo. Dejo de ser yo y luego me conecto conmigo mismo. Después de casi 8 años de ser emprendedor, digo, por fin ahora soy quien quería ser cuando era niño, ¿no? Y esto también creo que es una muy buena recomendación, no solo para nuestros hijos, sino también para nuestros equipos, ¿no?, para nuestros empleados, ¿no? Hemos de conseguir que encuentren ese entusiasmo. Hemos de conseguir que esos talentos puedan maximizarse, ¿no? Entusiasmo, ya os he dicho que soy un loco de la etimología de las palabras, pues es otra palabra maravillosa. Entusiasmo viene del griego, entusiasmos, y quiere decir que tengo un Dios dentro. Cuando yo trabajo como que tengo un Dios dentro, ¿no? Trabajo como que tengo un Dios dentro cuando estoy haciendo lo que me gusta, cuando estoy haciendo lo que se me da bien y cuando estoy haciendo algo que sigue a mi propósito, ¿no? Un propósito que es, como os decía antes, incluso superior a uno mismo, ¿no? ¿Cómo conseguimos que una empresa, cómo conseguimos que una ciudad coger todo ese talento y entusiasmarles? Eso sería uno de nuestros grandes objetivos, ¿no?, como líderes. Y esa también pues, es una de las grandes recomendaciones que me gustaría hoy poder hacer. Bueno, y ahora ya voy a empezar a hablaros, ¿no?, de mi trayectoria como emprendedor. ¿Por qué es importante? Porque en esta trayectoria vais a ver cómo una persona sin experiencia en este sector, como una persona que no había prácticamente salido de España, empieza a probarse a uno mismo, a salir de su zona de confort, ¿vale?, a tener muchos errores, pero también a tener ciertos aciertos que le hacían poder avanzar, ¿no? Yo visualizo este proyecto empresarial, ¿vale? Repito, un proyecto que busca ser sostenible financieramente para poder ser sostenible en el tiempo, ¿no?, y luego generar impacto social. Y lo visualizo como ser la primera marca que inspira cambio social en el mundo. ¿Vale? La concienciación ciudadana no está apadrinada todavía por ninguna marca y yo lo veo como una gran oportunidad de cambio social, una gran oportunidad de generar impacto y sostenibilidad. Y eso, con este sueño, ¿vale?, empiezo a avanzar y digo, ¿cómo lo puedo ejecutar? ¿Cuáles serían los pasos para ir pudiendo ejecutar este proyecto? Igual, pues voy a utilizar una de las grandes herramientas que es el diseño, ¿vale? El diseño, la innovación. ¿Por qué? Porque el diseño es capaz de conectar a los productos o una aplicación con las emociones de las personas que lo utilizan. Y si lo desaprovechamos, pues seguramente es una pérdida de oportunidad muy grande. Una segunda fase, que es crear una comunidad digital de millones de personas. Hoy la conciencia social, hoy las conversaciones se mueven de forma digital. Entonces, esta empresa necesita ese recorrido para poder influenciar en mucha gente, ¿no? Bueno, pues con estos 3 pilares yo inicio esa marca que quiere inspirar cambio social, ¿vale? Y que busca ser a través del diseño, esa empresa que pone soluciones a las ciudades, ¿vale?, que genera símbolos a las ciudades. Bueno, y empezamos diciendo, ¿vale?, ¿y qué podemos hacer, ¿no? ¿Dónde están esos grandes retos que tenemos como colectivo, como humanidad? Y nos vamos a un gran reto que es el de movilidad. El de movilidad es uno de los grandes retos que tenemos en las grandes ciudades como aquí en este país. Bueno, pues pasa en casi todos los países que las grandes ciudades empiezan a ser sitios muy poco amables, ¿no?, para las personas, poco habitables, y en este caso algo como el aire empieza a afectar a la salud de las personas. Aquí pone dos cifras, 91% y 4,2%. Hay otras que hablan mucho de este gran reto que tenemos todos. 91% es el índice de gente hoy en la humanidad que vive por encima de los límites de CO2 y NOx que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. El 91% de nosotros respiramos aire que la OMS dice que no es saludable, ¿vale? Y 4,2 es el número de personas que están falleciendo ya de forma directa
por causas relacionadas con el CO2 y el NOx, ¿no? Luego viene esa reflexión de qué está pasando, ¿no? con estas ciudades y hacia dónde va la población. Pues se está hablando que en el 2050 más del 70% de la población mundial vivirá en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos el gran reto de convertir esas ciudades en sitios más amables para vivir, ¿no? Al final las ciudades son como polos de atracción de talento, donde se va desplazando, pues lo que me pasó a mí en mi pueblo, ¿no? Que salí de mi pueblo para ir a una gran ciudad, posiblemente para poderme desarrollar, ¿no? A nivel profesional y personal. Y eso es lo que viene sucediendo de manera repetitiva, y si no convertimos las ciudades en espacios más amables, pues va a ser muy difícil vivir en ellas. Y nos afectará a todos, ¿no? Nosotros empezamos con un proyecto bastante sencillo y que se podía pagar, ¿vale? Que era generar un icono para las personas que se desplazan sin humos por la ciudad, ¿vale? Aquí hay una gran inversión, por ejemplo, aquí en México, ¿no? de los carriles bicis que se están implementando en muchas ciudades, con ese objetivo de hacer esas ciudades más amables y sitios donde quiero ir a vivir y quiero llevarme a mi familia y quiero desarrollar mi talento allí. Bueno, pues nosotros hicimos un símbolo en forma de casco de bicicleta y de scooter, ¿vale? Y aquí hablaremos de innovación. ¿Cómo debería ser este símbolo, ¿no? ¿En qué se debería inspirar? Que es uno de los secretos que os contaré luego. ¿Y cómo tendría que ser? Bueno, pues este casco tendría que ser muy diferente a todos los cascos que hay en el mundo, porque no tenía que ser solo un casco de bicicleta, sino tendría que ser algo que no se basara en el resto de cascos, ¿no? Esto es muy importante para la innovación, porque si no llegamos a la raíz, lo que seguramente me va a salir es un casco con más cosas, no con menos, ¿no? Aquí lo que conseguimos es colapsar un casco de bicicleta, ¿vale? Que era algo que también generaba esa conversación, y generar un casco de diseño, ¿vale? Que no había hecho nadie, ¿no? Cuando nosotros lanzamos este producto no habían cascos para la ciudad. Esto nos empieza a legitimar, empezamos a conseguir premios de diseño, empezamos a vender en sitios como el Museo MoMA en Nueva York, como Pompidou en París, como Victoria and Albert en Londres, y empezamos a creer que somos capaces de hacerlo, ¿no? Y repetimos esa palabra. Decimos, ostras, no somos tan malos y podemos ir avanzando. Y mirad, de estos dos números que hay arriba, de 56 y 9%, estábamos hablando de cambio social, ¿no? Pues este producto, nosotros de las encuestas que hacemos, consigue que el 56 quiere decir que el 56% de nuestros clientes nunca antes habían comprado un casco de bicicleta, ¿vale? Y el 9% nos está diciendo que ahora se desplaza en bicicleta o en scooter porque lleva un casco con el que se siente orgulloso y que puede compartir esa historia de yo me desplazo sin humos, ¿no? Al final soy una persona sofisticada porque decido tener hábitos sostenibles, y esta es otra de las oportunidades que tenemos también para desarrollar el negocio. Mirad, al final cuando hablamos de innovación, yo tengo un secreto que no sé dibujar, ¿vale? No hice diseño, hice industriales, sé dibujar tornillos y sé dibujar tuercas, no sé dibujar mis ideas, ¿vale? Pero sí que sé soñarlas, por eso digo que yo soy un diseñador, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero diferenciarme de los demás, lo que estoy buscando no me cojo el resto de productos y empiezo a ver cómo mejorarlo, ¿no? Quiero ser algo diferente, quiero ir por otro camino. Me estoy atreviendo, a lo mejor me sabe mal, pero me estoy atreviendo. Entonces nos inspiramos en la arquitectura, porque mirad, al final, ¿qué hace las ciudades bellas? ¿Quién están haciendo muchos de los iconos de las ciudades? Pues son los arquitectos, ¿vale? Entonces empezamos a poner la mente en la arquitectura, y nos dimos con este gran diseño, que es el Guggenheim de New York, ¿no? Y dijimos, yo me fui a mi equipo y me fui con esta foto y le dije, esto tiene que ser un casco de bicicleta que se colapsa. No hemos conseguido que se colapse en 4, como tiene el edificio, se colapsa en 3 trozos, ¿vale? Pero como veis, hemos encontrado algo que nos hace únicos, ¿vale? Y que hace que haya un posicionamiento diferente. ¿Qué más consigue este tipo de innovaciones? Consigue llamar la atención y que grandes marcas, ¿vale?, que puedas empezar a colaborar. Ayer cuando hablaba con vosotros me decíais que incluso hay muchos competidores que colaboran. Y eso no ocurre en muchos sitios. Hay que estar muy
muy contento por ello. Nosotros empezamos a ofrecer valor, pues eso, a grandes marcas. Incluso ahora estamos haciendo pues este producto para Ducati, que tiene un equipo de muchísimos más diseñadores, muchísimos más ingenieros, pero Ducati lo que piensa es que si vamos juntos de la mano vamos a llegar más lejos, vamos a convencer más, ¿vale? Porque el posicionamiento de Closca de ciudades sin humos, Ducati no lo tiene haciendo motos, ¿no? Pero quiere ser partícipe también de ese mercado de desplazarse por las ciudades sin humo. Y esta es una oportunidad también que creo que es muy pareja a lo que nos ocurre, ¿no? Como ciudades y como países. Y me gustaría que también que pudierais reflexionar sobre eso. Bueno, aquí viene un momento ya de creérselo, ¿vale? Nosotros hemos conseguido esto. Imaginaros esa persona del pueblo de 1.200 habitantes que lo primero que hace es, cuando tiene el producto, llamar al Museo MoMA y hasta que no vende el casco no para, ¿no? Y empieza a creerse que es capaz de conseguirlo. Y aquí viene un proyecto que todavía no está acabado, ¿vale? Es un proyecto muy ambicioso y que va constituyendo y que va configurándose. Es uno de los grandes dramas, junto con el aire, es el agua. Es el agua y qué bebemos, ¿vale? Y qué está ocurriendo con el plástico de un solo uso, ¿vale? Y aquí, con el objetivo de concienciar, vamos a hablar de qué le ocurre, ¿no? Y cuál es el mercado del plástico de un solo uso. Pues estamos hablando que el 70% del plástico que se produce en el mundo, su ciclo de vida es inferior a 1 minuto. El 70%. Estamos hablando de que cuando el plástico se mezcla es muy caro y muy difícil separarlo y que al final muchas veces no se hace. Y aquí yo me voy a algo que hacemos todos, ¿vale? Que es el cómo bebemos agua, ¿vale? Y repito, no nos tenemos que sentir culpables, nos tenemos que concienciar, porque voy a hablar mal de las botellas de plástico de un solo uso, por supuesto. Su ciclo de vida es inferior a 1 minuto, ¿vale? Y se reciclan el 9% en el mundo. Tiene un 91% de posibilidades, cuando yo estoy bebiendo en una botella de un solo uso, que esa botella no vea una segunda vida, ¿vale? Países como España sí que sé que lo que se está haciendo se paga para que otros países sin legislación cojan ese plástico que acaba siendo enterrado, quemado o directamente lo tiramos al mar. ¿Qué está ocurriendo, no? Llevamos ya varias generaciones haciendo esto. Lo que está ocurriendo es que nuestros mares, nuestras montañas se han llenado de plástico. Se dice que hay plástico en la Antártica, por ejemplo. Es una barbaridad, ¿no? Sabemos que en el 2050, ¿vale?, habrá la misma cantidad en peso de plástico que de peces en los océanos. Sabemos que las aves, sabemos que los mamíferos empiezan a tener plástico dentro. Y empezamos a saber que el ser humano, cada semana, come o bebe el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico. Entonces, ayer hablábamos de futuro, ¿no? ¿Cuál será el futuro, ¿no?, de estos animales donde nos tenemos que incluir, que están comiendo y bebiendo plástico? Pues lo que todavía no se sabe es que ese plástico pues se acumula en órganos como el páncreas, como el hígado, como la mama o como los testículos, ¿vale? Y genera problemas de salud. Estamos potencialmente en la antesala de un drama de salud humana por el plástico y por algo que es de conciencia social, ¿no?, que podríamos revertirlo. No es que el plástico sea un mal material, ¿no?, es que lo utilizamos mal, ¿vale? Hoy el ser humano nace con microplástico dentro. En los fetos ya se encuentra el microplástico. Entonces tenemos que actuar. Tenemos que actuar y tenemos que ver ante este drama, los que generamos el futuro, qué podemos hacer, ¿vale? Y yo, ni corto ni perezoso, me planteo todo el ciclo de vida de una persona que anda por la calle, ¿no?, y que dice, tengo sed. Hoy lo que haría seguramente es ir a una tienda, comprar una botella y luego tirarla, quizás a un contenedor amarillo, ¿no?, y cruzar los dedos para que se recicle. Pero no sé lo que le pasa, ¿no? Cuando me informo, ¿no?, y me conciencio de lo que le va a pasar a esa botella, pues digo, ostras, pues quizás tengo que plantearme las cosas. Bueno, al final, ¿qué sería lo más sencillo? En vez de tener que ir a comprar una botella de agua, pagar por ella, lo más sencillo, bajo mi punto de vista, es que tú le puedas decir al móvil que te busque una fuente, ¿no?, y que te den el agua lo más barata posible, gratis, o incluso con premios, ¿vale? Entonces,
¿vale? ¿Cómo sería la manera de monetizar eso? Y con ese planteamiento y esa reflexión, pues empezamos una etapa, es decir, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer un proyecto 360, ¿vale? Donde la persona, ¿vale? Tiene un icono, que serían en este caso botellas, tiene un símbolo que la llevo puesto, tiene una herramienta que le dice dónde tiene agua y le permite generar dato en torno a eso, y luego empezamos a tener fuentes que se conectan con las personas y que son capaces de generar esa conversación. Mirad, esto que parece algo tan abstracto se empieza a dar. Se empieza a dar, bueno, se hubiera empezado a dar seguramente en el 2020, pero con la pandemia pues está costando más. Nosotros ya estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con empresas y ahora incluso con ciudades enteras. ¿Qué estamos haciendo? Hemos identificado más de 240.000 puntos en el mundo donde hoy se encuentra agua, ¿vale? Son bebederos, algunos públicos y otros privados cada vez más, que empiezan también a querer ofrecer agua al público, ¿no? A sus clientes o incluso que no sean clientes, porque está atrayendo gente hacia su marca, ¿vale? 240.000 puntos en el mundo donde encuentro agua, ¿vale? Y un sistema que te permite generar un juego, una gamificación y medir en tiempo real quién, dónde y cuántas veces una persona bebe agua, ¿vale? Con esto seríamos capaces, ¿no?, de hacerle la vida más fácil al ciudadano, y seríamos más capaces con esto de generar un dato que tiene más valor incluso que el agua, ¿no? Porque esta ciudad al final tiene que pagar por el plástico que se está consumiendo. O sea, ya tenemos un ahorro. El ciudadano tiene que pagar por el agua que viene en un envase de plástico de un solo uso. Y lo que le estamos ofreciendo ahora es, oye, no, quizás incluso lo puedes hacer sin pagar y además vas a tener premios. Esa gamificación te genera premios. Imaginaros transporte más barato para quien no tire plástico y para quien ayude a que otros no tiren plástico. Pues con ese proyecto empezamos a invertir en el 2019, pues ya os digo, lo que teníamos de los beneficios de los cascos y lo que no teníamos también para desarrollarlo y para empezar a actuar. O sea, aquí no estamos hablando de visionar el futuro, estamos intentando crearlo. Estamos atreviéndonos a crear algo diferente a lo que hay. Y esa es también una de las invitaciones de hoy. Luego hicimos un símbolo, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que la gente se identifique con ser de aquellos que prefieren beber sin plástico de un solo uso, ¿no? Y tenemos que transformar un contenedor de líquido, una botella, en un accesorio de moda, ¿vale? Quizás en el casco la patente parece como más obvia, que es la colapsabilidad. Aquí lo que patentó la empresa es la abrazabilidad, ¿vale? Es la primera botella que se puede enganchar a ti. Entonces me la engancho a mi mochila, a mi maleta, a mi bicicleta, a mi bolso. Y entonces yo me identifico por la calle ya como que soy de esa comunidad, ¿verdad? Eso nos permite hacer colaboraciones con otras marcas y llevar marcas también con estos valores a la calle. Bueno, muy paralelo a lo que nos ocurrió con el casco, empezó a gustar, empezamos a tener premios de diseño y empezamos a legitimarnos como que esto era algo viable y empezamos a crecer, ¿vale? Y al final hemos acabado desarrollando un concepto que llamamos Plastic Zero as a Service, ¿vale? Que sería cómo somos capaces de ayudar a grandes empresas, a ciudades enteras, a ser Plastic Zero, ¿no? Y a que tengan un beneficio. Bueno, pues es tan sencillo como concienciar. Lo que tenemos en medio, ¿vale? Aquí tendríamos la aplicación, las botellas y fuentes conectadas que se conectan bien por geolocalización, bien por un QR, que es lo que pone aquí en la imagen, o bien con el chip NFC que llevan las botellas, ¿vale? La botella se va a hablar con la fuente, ¿vale? Y le va a decir quién soy, sin la necesidad de la aplicación, ¿no? ¿Y qué me va a generar? Me va a generar un dato. Lo que tenemos en el centro es un dato en tiempo real de kilos de CO2, kilos de plástico, segmentado por ciudades en este caso, que es, pues, esto es lo que realmente va a concienciar, compartir esa información y compartir ese dato tan relevante que es que si nos unimos y colaboramos, pues somos capaces de tener un gran impacto. Y este sería el sueño, ¿no? El sueño sería que nosotros, desde Closka, en colaboración con otras marcas, aquí por ejemplo pone una que estamos negociando, que es Virgin,
pudiéramos ser capaces incluso de poner agua. Imaginaros, pues esto es la estación de metro de Londres, que tú le digas al teléfono, tengo sed, que el teléfono te lleve, tengas o no tengas nuestra aplicación, a un sitio para beber agua y que empiece a darte agua a cambio de ese dato que se genera, dato de quién soy y dato de cuál es el impacto que tengo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que empieza a ser real, ¿vale? Empieza a ser real. Nosotros tenemos uno de los grandes contactos que tengo yo en este caso, es el CEO de Apple Maps, ¿vale? Que cuando yo le cuento este proyecto y le cuento el propósito y le digo que Apple tiene una oportunidad de generar impacto gigante, lo entiende, lo escuchan y lo implementan, ¿vale? Es una negociación que me costó 12 meses, pero hoy le podemos decir a cualquiera de los 1.500 millones de iPhone que hay en el mundo que te busque una fuente de beber agua y te lleva, incluso si no tienes nuestra app, y luego abajo te pone By Kloska y ya te lleva a nuestra app donde está la gamificación. Esto sería una fuente conectada y el siguiente paso sería, pues ayer hablamos de blockchain, ¿no? Si somos capaces de certificarlo, estamos certificando el ahorro en CO2, el ahorro en plástico que estoy generando. Y esos son grandes beneficios en créditos de carbono que podemos ofrecer. Pues todo esto le da todavía más rentabilidad a el beber de otra manera, ¿no? Estamos hablando pues incluso con las grandes embotelladoras, porque el reto es de todos. Aquí no hay que ir contra nadie, hay que colaborar, ¿no? Y como estáis haciendo vosotros, unir fuerzas, unir manos y lo que yo digo siempre, que juntos somos más. Sobre innovación, de nuevo, ¿vale? Antes hablábamos de la feminidad y la masculinidad. Aquí, pues otra vez, como no sé dibujar, ¿cuál sería la inspiración, ¿vale? Y cómo conseguimos hacer algo muy diferente a lo que hay. Pues otra vez nos olvidamos, en este caso, de todas las botellas que habían en el mercado y empezamos a pensar en quién lo va a llevar, cómo y cómo sería esa persona, ¿no? Y nos dimos con una mujer de unos 40 años, con hijos, con un nivel cultural alto, que vive en una gran ciudad, seguramente porque quiere desarrollarse también su talento, y que encuentra en la sencillez su expresión de sofisticación. Y yo fui el equipo otra vez con estos dos vestidos, y con estos dos vestidos salió esta botella que, como os decía, se abraza y empieza a ser un accesorio de moda, ¿vale? Bueno, una de las colaboraciones que hemos tenido pues ha sido Zara, por ejemplo, ¿vale? Zara en una colección pues entiende que esta botella forma parte del lifestyle, ¿no? Ya pasa de ser una botella a ser un accesorio de moda y por eso somos capaces de colaborar con estas grandes marcas, ¿no? Con Google estamos también haciéndoles botellas y cascos. ¿Por qué? Porque ellos también quieren hablar de concienciación social y nosotros pues les echamos una mano, ¿verdad? Al final, el resumen es que si colaboramos, ¿vale? Estas son algunas de las marcas con las que estamos colaborando. Si somos capaces de unir fuerzas, pues seremos más poderosos, más impactantes, ¿no? Estábamos hablando de la competencia, ¿no? Competir, ¿vale? Es una palabra también maravillosa que viene de competere. Competere es adquirir un conocimiento juntos. O sea, competir debería ser aprender juntos, no debería ser luchar. Eso es lo que nosotros vemos y lo que nosotros también queremos invitaros, ¿no? Y no solo esto, sino también pues ser una marca, en vez de una marca egocéntrica, una marca ecocéntrica, donde puede compartir la marca sin ningún orgullo con otras marcas o con otras personas, ¿no? Esto es algunas de las personas pues que afortunadamente se van sumando a Kloska como movimiento, ¿no? Pero al final son los valores de Carlos que está transfiriendo pues a gente como Richard Branson, ¿no? Y esto empieza a suceder y empieza a ser posible. Bueno, y para finalizar, os prometí que venía con una petición final, ¿vale? NIS sería Action, ¿no? Hemos hablado con Sius NIS. A los laterales habéis visto que hay, no sé si os fijasteis, habían unos números que iban sumando, ¿vale? La manera de concienciar sería reconocer, ¿no? Yo estoy aquí hablando 45 minutos y 45 minutos sería el equivalente a 41 millones de botellas
de un solo uso que nunca se van a reciclar. Solo en estos 45 minutos han pasado eso y ha pasado que se han generado 867 kilotoneladas de CO2 que se han emitido a la atmósfera. ¿Vale? Tenemos que ser conscientes, tenemos que pensar, como decíamos cuando la diapositiva de la libreta, en lo que nos entusiasma, en los talentos que tenemos, unirnos y ponernos a trabajar en ello. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a nuestro conferencista y en unos segundos más daremos inicio con la mesa de diálogo. Solo les pedimos unos segundos en lo que nuestro personal de apoyo monta el escenario. Invitamos a subir al estrado a los panelistas participantes. And who'll be left standing when I'm gone?
Los invitamos a ocupar sus lugares y a continuación los dejamos con las videosemblanzas de quienes se unen a esta mesa de diálogo. Jesús Oviedo Herrera, arquitecto por la Universidad de Guanajuato con certificaciones en seminarios como el Parlamento Abierto y Comunicación Política Digital en The Washington Center, entre otros. Empresario transportista, apasionado del deporte, la cultura y la función pública, ha participado en múltiples diplomados al respecto. Ha participado en la creación de proyectos innovadores que han sido un éxito para la empresa y los usuarios de Flecha Amarilla. En la función pública se ha desempeñado como presidente municipal de Cortázar, director general de Desarrollo Turístico en el Gobierno del Estado de Guanajuato, diputado local y diputado federal. Actualmente es titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado de Guanajuato. Demos la bienvenida a Jesús Oviedo. José Antonio Abugaber Andoni, socio, accionista y directivo de empresas como Comando SADCB y Comando Distribution Center SADCB, entre otras. Ha ostentado varios cargos públicos como consejero de IPLANE, prosecretario de CONCAMIN y coordinador del Consejo de Cámaras de Calzado de Latinoamérica 2008-2009, entre otros. Fundó el Centro de Innovación y Competitividad Prospecta y fue secretario de la Cámara de Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, en 3 periodos, entre otros. En el año 2020, CISEG lo reconoció con la entrega del San Crispín de Oro por su trayectoria empresarial. Actualmente es presidente de CONCAMIN, periodo 2021-2022. Recibamos con un fuerte aplauso a José Antonio Abugaber Andoni. Dando inicio con la mesa de diálogo, cedo la palabra a José Abugaber Andoni. Gracias, antes que nada felicidades, de veras muy convencido porque yo soy uno de los que más me gusta el tema de innovación y desarrollo, yo lo practico en mi empresa. Todo producto tenemos que hacerlo diferenciado, si no, no estoy a gusto, no nos gusta copiar, nos gusta innovar, crear. Entonces, cuando vi tu perfil, la verdad quedé muy convencido de lo que has hecho, desde que me diste este cilindro, te agradezco mucho, que es maravilloso, todo lo que conlleva, cómo crear una diferenciación, porque ya existe un producto, ¿sí? Pero hay que hacerlo diferente, y si no lo haces diferente no lo vendes. Entonces, aunque ya exista hoy en día el producto, hay que hacerlo atractivo para los ojos de los demás y que los demás digan, ah, esto solo lo tengo yo, no lo tienen los demás. Y eso hace que se venda y que genere esta situación positiva, ¿no? Entonces, pues bueno, nos sentimos muy a gusto de tu plática y muy inspirados de escuchar esto. ¿Cómo implementaría esta metodología de innovación en las MIPYMES? Sí, las MIPYMES aquí representan el 90% de nuestro mercado. Son 8 millones de unidades económicas, luchan todos los días. Y ahorita en la rueda de prensa que traía, decía, necesitamos incentivos, no para las grandes empresas, para las MIPYMES. Es hacia donde tenemos que hacer que ellas se sientan motivadas porque innovaste esto, porque desarrollaste como un premio a su desgaste o trabajo o imaginación. ¿Cómo lo aterrizarías en las MIPYMES? Es una muy buena pregunta. Bienvenido, gracias. secretario. Y no tiene tampoco una respuesta, bajo mi punto de vista, directa, ¿no? Cuando nosotros queremos innovar, estamos diciendo que no queremos pelear o por ser mejor o por ser más barato, ¿no? Es ese concepto que me voy a llevar a España de mentefactura, ¿no? Donde lo que quiero poner en valor es mi capacidad de ingenio y mi capacidad creativa, ¿vale?
buscando que el cliente y que el usuario lo perciba como algo diferente, ¿no? Es el libro este famoso también de estrategias del Océano Azul. Tenemos que pensar diferente para crear productos diferentes. No sé, cuando hoy quería compartir con vosotros la inspiración, ¿no? O cómo hacemos un casco de bici inspirado en un edificio, o hacemos unas botellas de agua inspiradas en unos vestidos, es que queremos emplear caminos mentales diferentes. La mente al final te va a llevar por intentar hacerlo o mejor, que es ponerle más cosas, o más barato, ¿no? Hoy hay conceptos como menos es más, ¿no? Y que se dice que la sencillez es la máxima sofisticación. Si queremos ir a este tipo de público, tenemos que tocar esa tecla emocional, ¿no? Y es ahí donde la innovación y el diseño tienen esa gran oportunidad. Yo lo que les diría es que tenemos que buscar forzar a la mente a que piense de forma diferente. Si no, nos acabarán saliendo productos muy similares a los que ya existen y tendremos que estar en esa rueda de la rata que se llama, ¿no? Que es cuando estás peleando por hacer un poquito más barato, pero luego viene otro fabricante en tu país o en otro país que te lo hace todavía más barato, ¿no? Y empezamos, en vez de a agregar valor, a quitar valor a lo que nosotros somos capaces de hacer. Y creo que esa sería la gran reflexión que tenemos que hacer. Muchas gracias. Forzar la mente, ya oyeron, ¿eh? Hay que forzar la mente y salir de esa caja para hacer la innovación. La verdad muy bien, porque es lo que tenemos que hacer nosotros para desarrollar, innovar, crear. Entonces, muchas gracias. Secretario, ¿qué te gustaría preguntar desde la parte de gobierno o desde tu desarrollo? Tú que estás tanto viviendo el tema social. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. La realidad es que al conocer lo que Carlos plantea, dices, bueno, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, ¿qué tiene que ver con este tema? Platiqué con Carlos al inicio antes de la plática, y yo le decía, a ver, desde tu posición, desde tu innovación, desde tu creación, de todos estos conceptos que hoy hemos encontrado, ¿cómo valoras, cómo crees, cómo visualizas el tema de pobreza en todo el mundo? Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social, pues nuestro objetivo es desarrollar personas para que salgan de la pobreza, y no queremos, lo he planteado muchas veces, no queremos ser una Secretaría de Asistencia Social. No es nuestro objetivo, y nuestro objetivo es ser una Secretaría de Desarrollo Social para desarrollar a las personas y que generen la libertad que necesitan tener y no depender siempre del asistencialismo. Lo habíamos platicado antes de la plática. No sé si tengas algún concepto para hacer algunos comentarios más. Sigue siendo una pregunta muy difícil, aunque la hayamos comentado antes, Jesús. ¿Cuánto talento, ¿no?, se estará perdiendo porque una persona nace sin capacidad económica, ¿no? Y no se atreve o no tiene los recursos para empezar a desarrollarse. Cuando estábamos hablando de concienciación ciudadana, tenemos que tener en cuenta a todos. Estamos hablando de tener 1 millón de personas en el mundo que tiene 100% hábitos sostenibles. No sirve de nada siendo casi 8 billones de personas que somos, ¿no? Hemos de llegar a la gran mayoría, ¿no? Y para ello hemos de pensar en ellos. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en este tipo de población que tienen otros retos? Tienen otros retos mucho más a corto plazo que estar pensando en si sus nietos van a nacer con plástico dentro o no. Están pensando en cómo van a pasar ese mes, ¿verdad? Entonces, con esos retos, ¿cómo les podemos ayudar a que casi sin darse cuenta cambien sus hábitos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, planteábamos, y me voy al proyecto Beber Agua, lo que buscamos es justo que el ciudadano, en vez de gastar dinero en comprar una botella, tenga un recurso que es que, vale, yo puedo adquirir agua y puedo incluso tener premios, porque ese plástico que estoy ahorrando y esa comunicación que soy capaz de generar tiene más valor que el agua que estoy dando, ¿no? Entonces, con ese mecanismo dices, vale, me voy a poner por delante y le voy a hacer que un reto que para él es muy a medio plazo, como es salvar el planeta, no está pudiendo pensar en eso, sea un reto muy a corto plazo, que es que
el transporte en Monterrey es más barato porque no tiro plástico para beber agua. Entonces creo que esas acciones son las que nos toca coger esa responsabilidad y ponernos por delante de la ciudadanía. Bueno, la verdad es que ese es un tema interesante y que yo quiero recalcar y que quiero hacer mención aquí. Hoy nosotros en el Estado estamos teniendo un cambio de estrategia social con 6 objetivos. El 6º objetivo es una sociedad organizada y participativa. Y aquí es donde creo que podemos lograr este tipo de acciones para concientizar más. Las 2 palabras que tú mencionaste, humildad y ambición, me parecen extraordinarias para que todos nosotros entremos en este proceso. Nosotros en la Secretaría estamos conscientes que entre más ciudadanos participen, más vamos a poder lograr este tipo de concienciación, ¿sí lo dijiste? ¿Sí lo dije bien? Concienciación. Sí, sí. Porque me parece también ese término un gran término, conciencia, ciencia y acción, y entonces de qué manera ese es un reto para nosotros implementar este concepto en los procesos que estamos teniendo. La conciencia social es de todos, la tenemos que tener todos, tenemos que participar en el desarrollo de las personas para poder lograr un mejor futuro, porque hoy tú ya tienes un proceso que es de verdad mi felicitación por ese proceso y ya tienes ¿cómo se puede decir? Un ejemplo a seguir que me parece encantador que hoy vengas a plantearlo aquí, a desarrollarlo y que más gente conozca cómo innovar, independientemente de que soy un gran fan de Frank Lloyd Wright con el Museo del Guggenheim. Cuando vi la fotografía dije, bueno, el casco, me voy a tener que comprar un casco de esos, creo yo, y poder trabajar en eso. Entonces, sí creo que lo más importante de esto es estas ideas que se han planteado acá, aterrizarlas no solamente en el ámbito empresarial, sino también en acciones que generen beneficio a todos los ciudadanos. Obviamente esto es desde el punto de vista que nosotros lo vemos, porque es a lo que nos dedicamos, desarrollar personas, sacar de la pobreza a más personas, porque eso me parece que es lo que tenemos que hacer para tener un mejor vivir. Cuando tenemos más gentes en mejores condiciones, la gente deja de hacer situaciones contrarias y nos permite tener un mejor vivir. Por eso, bueno, creo que es interesantísimo poder aprovechar estos conceptos que tú has dicho y poderlos implementar para desarrollar no solamente a MIPYMES, como ya se mencionaba, sino también en otros procesos de la vida diaria de las personas que día a día están pues batallando y no están pensando en este tipo de cosas, sino en solamente cómo lograr pues conseguir el alimento de cada día. Entonces, un gran reto para nosotros y bueno, la respuesta no está completa, pero pues tenemos que ser parte de esa respuesta para seguir adelante en este proceso. Una de las claves sería la educación, ¿verdad? Ese es el primero de los objetivos de esta nueva estrategia, tener más y mejor educación. Y luego quizás sería pues ayudarles a atreverse, ¿no? Conciencia, acción. ¿Cómo les ayudamos a que tengan acción, ¿no? A que se generen microemprendedores en esos grupos que empiecen a generar negocio, empiecen a traccionar y empiecen a lo que hoy os venía a contar, a creérselo. Eso es correcto y hoy también pues, les pudiera yo contar que tenemos un proceso de este tipo en la Secretaría que le llamamos nodos productivos y es buscar innovar con acciones diferentes y que hoy aquí en uno de nuestros centros aquí en León tenemos uno de los más, ¿cómo se puede decir? Pues de los más exitosos, le llamamos Madera Plástica. Un grupo de personas, de señoras básicamente, están produciendo a través del desecho del PET madera plástica para bases de sillas, hasta cuadros artísticos ya han estado haciendo y me parece que eso es un asunto sumamente importante que está directamente relacionado con el tema de innovación y que hoy lo estamos aterrizando, lo estamos logrando en los nodos productivos que estamos desarrollando. Debe ser apasionante, felicidades. Muy bien. Aquí acabas de decir algo muy interesante. Aquí en la RAI estamos creando conciencia. Lo que les toca ya después a ustedes es hacer la acción.
Entonces nuestra obligación es ir haciendo esto, no una obligación, sino nuestra parte de nuestra, podríamos decir, desarrollo como confederación, es crear ante todos estos empresarios y conferencistas tan importantes como tú, que podamos tener esa sensibilidad para después continuar con la acción, ¿no? Nos surge porque a veces nada más el tema que traemos es política y política y política y la verdad terminamos cansados. Digo, bueno, ¿y a qué horas vamos a exportar más, a desarrollar más, a tener más países? Me acuerdo ayer uno de los panelistas decía, oigan, no todo es Temec, nos están olvidando como Europa, ¿no? Entonces no hemos sabido salir de la caja. Sabemos que exportar a Europa es más complicado, son más exigentes y entonces dicen, no, mejor nos vamos por lo fácil y nos vamos al Temec, que es más sencillo. Entonces, ¿cómo salir de esa parte de estrategia? Yo soy zapatero y la verdad, mi hermano y yo cuando quisimos exportar a Japón fue complicadísimo, te miden hasta el tamaño del clavo. Dijimos, no, mejor Estados Unidos es más fácil, ¿no? Pero es un gran reto que tiene. Los japoneses dicen, vénganse, yo les compro, pero te exijo, ¿no? Varias cosas. Entonces, esa es la parte importante que tenemos como desarrollo. A mí no me gustaría entretener más, traemos un poquito de tiempo apretado, pero preguntas, si estás de acuerdo, que hagamos algunas preguntas aquí al público. Fabuloso, perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, por favor? Nexa. Así le digo de cariño. Muy interesante la presentación, muchas felicidades por la innovación. Mencionabas que en pocos años más del 70% de la población será urbana, pero en nuestro país, en México, todavía hay una gran cantidad de población rural. Tenemos, por ponerte un dato geográfico, más de 11,000 kilómetros de litoral en el país. Y esta población rural creo que todavía podría tener acciones de carácter preventivo en lugar de acciones de carácter correctivo como lo que estás planteando en términos de conciencia y de todo lo que decías. Entonces la pregunta es, ¿qué se te ocurre hacer de forma preventiva con esta población que todavía no tiene estos problemas de desorden urbano, de caos urbano? Y la propuesta es que ojalá y tomes algún proyecto para definir o diseñar la nueva ciudad, un nuevo modelo de ciudad, porque evidentemente, como hemos desarrollado las ciudades hasta ahorita, no ha sido el mejor modelo para todos nosotros. Gracias por tu respuesta. Muchas gracias por la pregunta. Yo compartiré de forma muy humilde las reflexiones que yo tengo y quizás uno de los grandes proyectos que podríamos también abordar es cómo evitamos que esas zonas se despoblen, ¿no? Porque muchas veces el problema, bajo mi punto de vista, es que se despoblan de talento, ¿vale? Porque las personas que muchas veces salen de los municipios más pequeños es porque buscan en una gran ciudad una tribu donde crecer mejor, ¿no? y más rápido. Sin embargo, hoy también tenemos una gran oportunidad y es que esas tribus se forman digitales. Entonces podríamos empezar a organizar las ciudades como ciudades digitales. Imaginemos, ¿no? que yo puedo estar en mi municipio, como os decía yo soy de un pueblo de 1.200 habitantes y lleva desprendiéndose del talento, del 80% del talento, pues las últimas 4 generaciones. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos ahora volverlo a traer o incluso importar talento, ¿no? Pues tendríamos, bajo mi punto de vista, que crear esas comunidades, esas tribus de crecimiento y de talento de forma digital y que no importe dónde estés tú situado, sino lo que importa es con quién estás conectado. Y esa sería una de los grandes retos. No solo está ocurriendo aquí en México, en España le llamamos la España despoblada. Y el problema es que cuando las comunidades se quedan sin soñadores, que digo yo, ¿no? Sin emprendimientos, sin los microemprendedores que comentaba antes Jesús, acaban muriendo porque son los que se dejan llevar, como decía antes, cuando teníamos
la sepia en la presentación, ¿no? Va con la corriente y entonces están condenadas a desaparecer. Entonces tenemos que luchar contra eso. Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Y también aprovecho para dar la bienvenida a nuestras dos queridas senadoras. Seguimos con el tema de género. Felicidades, Xóchitl Gálvez, la güera, nuestra querida guanajuatense, trabajando muy fuerte. Bienvenidas, un gusto. Y aquí nos hubieras llegado el de géneros y nos hubieran defendido, porque siempre hay unas panelistas mujeres. Gracias. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, claro, adelante, Manolo. Hola, muchas gracias. Mira, nosotros nos hemos topado, yo soy industrial textil, y nos hemos topado con que mucha de la gente que trabajaba con nosotros ha dejado de usar la bicicleta por la inseguridad. Y esto es lamentable. Han vuelto a los camiones y han vuelto a los autobuses, como dicen en España. ¿Cómo se han topado ustedes con esta problemática de a los países, porque España y Europa son más seguros para la gente, los países como México que tienen esta problemática y que evita ese tipo de desarrollo, desde mi punto de vista, por lo menos? ¿Se han topado con esa problemática? Sí, y de hecho, en mi caso personal también lo viví. Es muy difícil que vaya de la mano, ¿no? Normalmente hay más ciclistas y más movilidad sostenible cuanto más seguro es, ¿no? En España tenemos Madrid, por ejemplo, que es muy, muy peligroso ir en bicicleta, y tenemos ciudades como la que vivo yo, que es Valencia, que ha sufrido un cambio radical, ¿vale? Y te voy a explicar con un ejemplo. Perdón, yo hablaba también de los asaltos. De los asaltos, de los seguridad. asaltos de nuestras trabajadoras, y además eso ha traído también otros problemas como más obesidad. Perdón que te interrumpa, nada más para sobre eso yo nunca he vivido inseguridad y pensar que me puede pasar algo. Yo tengo experiencia con el tema de seguridad en la movilidad, ¿no? Que es uno de los aspectos que me mueve. Y lo que te comentaba es que yo moví a Valencia en el 96, ¿vale? De un pueblo de 1.200 habitantes a uno de 1 millón, y me di cuenta que se podía ir en bici perfectamente, ¿no? A mí en la universidad me llamaban el vagabundo, porque en el año 96, si tú ibas en bici, quería decir que no tenías dinero para ir en coche, ¿no? Todo eso evoluciona gracias a los carriles bici que se han implementado. Muchísima gente en Valencia, por ejemplo, se desplazan en bicicleta o en patinete eléctrico, y sin darse cuenta empiezan a cambiar también pues su manera de ser, ¿no? Quizás ya no le hace falta coche, alquila el coche 1 mes o 2 meses al año, y con ese dinero que se ahorra lo invierte en otra cosa, ¿no? Y empieza a cambiar también su manera de pensar. Lamentablemente no te puedo responder sobre la seguridad ciudadana porque no lo he vivido, ¿no? Pero al final es un poquito lo de antes, cuando tus retos están muy a corto plazo y tú buscas culpables a tu alrededor, te sientes capaz de hacer lo que sea, ¿no? Quizás es eso lo que les puede mover cuando hay inseguridad. ¿Cómo se conciencia la sociedad en eso? Realmente no me atrevo a contestarte. Gracias. Bueno, sí lo voy a comentar. Gracias. Carlos, muy buena tu plática. Me llamó muchas cosas la atención, pero principalmente ese proceso de transformación que viviste. Nos platicaste que a los 31 años había seguido todos los pasos, ¿no? Que parecía que dice el librito, estudiar la carrera, una maestría, una segunda maestría, y luego entraste en un proceso, llamaste la palabra depresión. Conseguiste un coach, un psicólogo, ayuda, pero ¿qué pasó ahí? ¿En qué te inspiraste? ¿En qué trabajaste? Y te lo pregunto porque nosotros industriales pues estamos también viviendo un momento de transformación, ¿no? Ahorita entrar a la era digital es indispensable. Ayer platicamos de la industria 4.0 y luego la 5.0. Creo que en ese proceso que tú viviste podemos encontrar un poco nosotros de inspiración en esa transformación que tenemos que nosotros también pasar. Es muy interesante y era uno de los objetivos cuando me ofrecisteis la oportunidad de venir aquí. Decía, ¿a cuánta gente podemos influenciar, ¿no? ¿Cuánta gente con mi experiencia personal y a través de vosotros como embajadores, ¿no? de esto se puede llegar? Mi niñez fue bastante difícil, ¿eh? Yo con 9, 10 años, en vez de jugar a fútbol, lo que me gustaba a mí era
programar informática en Visual Basic. ¿Os acordáis? Los disquetes blandos, ¿vale? Que creo que cabía 1,2 megas en ese disquete. Pues yo empecé a programar en aquella época, no tenía ni 11 años. ¿Vale? ¿Qué pasó? Que en mi entorno, ¿vale? Los soñadores normalmente no están bien vistos, ¿vale? Y muchos de los que estamos aquí somos soñadores. Entonces me aislaron porque no jugaba al fútbol. ¿Cuál fue mi decisión? Mi decisión fue dejarme la informática, dejarme el dibujo y todo lo que hacía y apuntarme a ser el peor jugador a fútbol del colegio, ¿no? Entonces, ante tu respuesta, creo que tenemos que seguir nuestro camino, ¿no? Cuando yo contrato a un profesional, lo que estoy buscando es identificar cuáles son mis fortalezas. Y con esas fortalezas y un entorno que, como tú dices, es muy cambiante, ver dónde yo soy único, ¿no? Como persona, como empresa, como ciudad, y con esa uniqueness, ¿no? que se dice, salir con toda la ambición y sin ningún complejo, vaya, esa sería mi recomendación. Bueno, pues la verdad creo que ha sido una plática muy interesante. Yo me llevo un reto importantísimo para ver cómo aplicar, cómo desarrollar en dentro de la Secretaría este tipo de conceptos que has mencionado, pero sobre todo me encantó el de humildad y ambición, que es un asunto que me parece que puede generar mucho punch para muchas cosas. Te agradecemos muchísimo, Carlos, muy interesante, muy innovador tus conceptos. Y bueno, pues tomamos nota de ellos para poder desarrollar más en cada espero de cada una de sus empresas, de todas las personas que están hoy el día aquí. Muchas gracias. Gracias.